El viento frío de noviembre golpeaba las ventanas de la mansión en las lomas de Chapultepec mientras Eduardo Mendoza regresaba antes de lo previsto de su viaje de negocios a Monterrey. Sus zapas italianos resonaban contra el mármol del vestíbulo mientras aflojaba su corbata Hermès, sintiendo el peso de otro día exitoso en los mercados internacionales. «Señora Patricia», gritó hacia el interior de la casa, esperando ver aparecer a su esposa. Solo el silencio le respondió. Eduardo caminó por los pasillos de su hogar, admirando distraídamente los cuadros de arte mexicano contemporáneo que adornaban las paredes. Su fortuna, construida desde cero en el sector inmobiliario, le había permitido tener todo lo que había soñado de niño en su humilde barrio de Naucalpan. Ahora, a los 42 años, dirigía un imperio que abarcaba desde desarrollos turísticos en Riviera Maya hasta complejos habitacionales en Guadalajara. Al acercarse a la cocina en busca de un café, escuchó un sonido suave que le hizo detenerse. Era como un murmullo, casi un arrullo. Empujó la puerta entreabierta y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Ahí estaba Esperanza Morales, su empleada doméstica de 28 años, sentada en una silla junto a la isla de la cocina, con su hijo de 6 meses, Sebastián, en brazos. Pero no era solo eso lo que lo había dejado sin palabras, la mujer estaba amamantando al bebé con una ternura que Eduardo no había visto en años. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Eduardo salió más alta de lo que pretendía, cargada de shock y una indignación que ni él mismo entendía completamente. Esperanza se sobresaltó tanto que casi dejó caer al bebé. Sus ojos, normalmente serenos, se llenaron de pánico mientras se apresuraba a cubrir al niño con una pequeña manta de algodón. «Señor Mendoza, yo no sabía que había regresado». Su voz temblaba mientras intentaba recomponer su uniforme azul marino. «Por favor, no se enoje». «No me enoje». Eduardo se acercó, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de confusión y furia contenida. «Esperanza, ¿puedes explicarme qué está pasando? ¿Por qué está amamantando a Sebastián en mi cocina como si fuera lo más normal del mundo?» El bebé comenzó a llorar, sintiendo la tensión en el ambiente. Esperanza lo mecía suavemente, sus manos morenas contrastando con la piel más clara del niño. «Señor, yo puedo explicarle todo, pero por favor». Sus ojos se dirigieron hacia la puerta. «La señora Patricia me pidió que». «¿Patricia te pidió esto?» La voz de Eduardo subió una octava. «¿Mi esposa te pidió que alimentaras a nuestro hijo?» Eduardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su mente de empresario, acostumbrada a analizar situaciones complejas en segundos, parecía haberse desconectado completamente. Todo lo que podía procesar era la imagen frente a él, una mujer que ganaba una fracción de lo que él gastaba en una cena, alimentando a su heredero con una naturalidad que lo perturbaba. «Señor Mendoza, si me permite explicarle». Esperanza se puso de pie lentamente, sosteniendo al bebé contra su pecho. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación. Su esposa, ella está pasando por un momento muy difícil. ¿Difícil? ¿Qué tipo de momento difícil? Eduardo se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. «Esperanza, llevo 15 años casado con Patricia. Conozco a mi esposa mejor que nadie». Los ojos de Esperanza se llenaron de una tristeza profunda, como si llevara el peso de un secreto demasiado grande para sus hombros. «Señor, hay cosas que quizás usted no sabe. Cosas que la señora Patricia no ha querido contarle para no preocuparlo con sus negocios». El llanto del bebé se intensificó, y Eduardo sintió una presión en el pecho que no había experimentado desde el nacimiento de Sebastián. Su hijo, el heredero de su imperio, el futuro de todo lo que había construido, estaba siendo consolado por las manos de una mujer que limpiaba sus pisos y preparaba sus comidas. «Esperanza», su voz salió más suave ahora, pero cargada de una autoridad que había perfeccionado en salas de juntas, «quiero que me digas exactamente qué está pasando en mi casa. Y quiero la verdad completa». La mujer miró hacia la ventana, donde las luces de la Ciudad de México comenzaban a encenderse en la distancia. Cuando volvió sus ojos hacia Eduardo, había en ellos una resolución que él nunca había notado antes. «Señor Mendoza, su esposa no ha podido amamantar a Sebastián desde que nació.
Y hay una razón médica para ello que ella no ha tenido el valor de contarle. Eduardo sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. En ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la casa, seguido por el inconfundible taconeo de Patricia sobre el mármol. Eduardo. ¿Ya regresaste? Te busqué en la oficina y me dijeron que había salido temprano. La voz de su esposa se acercaba hacia la cocina. Esperanza y Eduardo se miraron, y en esos segundos cargados de tensión, ambos supieron que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Patricia Mendoza apareció en la entrada de la cocina como una aparición elegante, vestida con un traje sastre color perla de Palomo Spen y llevando en la mano las bolsas de Liverpool. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente al ver la escena frente a ella, su esposo con expresión tensa, Esperanza sosteniendo a Sebastián, y un silencio que se sentía más pesado que la humedad de la Ciudad de México en época de lluvias. Eduardo, ¿qué está pasando aquí? Su voz, normalmente segura y melodiosa, salió como un susurro quebrado. Eso mismo quiero saber yo, Patricia. Eduardo se volvió hacia su esposa, y Esperanza pudo ver en sus ojos una mezcla de dolor y confusión que jamás había presenciado. Esperanza me estaba a punto de explicar por qué está amamantando a nuestro hijo, y mencionó algo sobre una condición médica que aparentemente tú has decidido ocultarme. Las bolsas cayeron de las manos de Patricia, y el sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol resonó por toda la cocina. Sus ojos, maquillados perfectamente esa mañana, comenzaron a llenarse de lágrimas que amenazaban con arruinar su rímel. Esperanza. Patricia miró a la empleada con una mezcla de súplica y traición. Le prometiste que no dirías nada. Señora Patricia, el señor Mendoza me encontró. No tuve opción. Esperanza mecía suavemente a Sebastián, que había dejado de llorar y ahora observaba la escena con sus grandes ojos oscuros. Además, creo que ya es hora de que sepa la verdad. Eduardo se acercó a su esposa, notando por primera vez las ojeras que el maquillaje no lograba ocultar completamente, la pérdida de peso que los trajes entallados disimulaban, y algo en su postura que gritaba agotamiento. Patricia, mírame. Su voz se suavizó, y tomó las manos de su esposa entre las suyas. Sea lo que sea, podemos solucionarlo. Siempre hemos sido un equipo. Patricia cerró los ojos, y cuando los abrió, había en ellos una vulnerabilidad que Eduardo no veía desde los primeros años de su matrimonio, cuando aún vivían en el departamento de la colonia Roma y soñaban con el futuro que ahora tenían. Eduardo, desde que nació Sebastián, no he podido. Su voz se quebró. No he podido amamantarlo. Los médicos dicen que es una condición llamada hipogalactia. Mi cuerpo simplemente no produce suficiente leche. Eduardo sintió como si todas las piezas de un rompecabezas comenzaran a acomodarse en su mente. Los viajes constantes de Patricia al spa, las conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando él entraba a la habitación, su insistencia en que él no se preocupara por los detalles del cuidado del bebé. ¿Y por qué no me dijiste? Patricia, somos esposos. Podríamos haber buscado alternativas, consultado especialistas. Porque sabía que te sentirías decepcionado de mí. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Toda mi vida he sido perfecta para ti, Eduardo. La esposa del empresario exitoso, la madre ideal, la anfitriona perfecta. ¿Cómo iba a decirte que no podía hacer algo tan básico como alimentar a nuestro propio hijo? Esperanza, que había permanecido en silencio, se acercó lentamente. Señor Mendoza, la señora Patricia ha estado desesperada. Probó de todo, consultores en lactancia, medicamentos, bombas extractoras. Nada funcionó. Un día me encontró llorando en el cuarto de Sebastián porque él no paraba de llorar de hambre, y yo. Tú acabas de tener a tu hija hace 7 meses, Eduardo completó la frase, comenzando a entender. ¿Y pudiste? Sí, señor. Cuando vi que el pequeño Sebastián tenía tanta hambre y que la señora Patricia estaba tan angustiada, ofrecí ayudar temporalmente mientras encontraban una solución permanente. Eduardo miró a las dos mujeres frente a él, su esposa, la mujer con la que había construido un imperio y soñado con una familia perfecta, y su empleada,
Que había puesto las necesidades de un bebé que ni siquiera era suyo por encima de su propia comodidad y posición laboral. ¿Y durante cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó, su voz calmada pero cargada de emociones contradictorias. 3 meses, Patricia admitió, limpiándose las lágrimas. Al principio pensé que sería solo unos días, pero Sebastián comenzó a rechazar la fórmula, y con Esperanza él estaba tranquilo, creciendo bien. 3 meses, Eduardo repitió, sintiendo el peso de todas las noches que había llegado tarde del trabajo, todas las comidas de negocios que había priorizado sobre cenar en casa. Todos los momentos perdidos. 3 meses en los que mi hijo ha estado siendo alimentado por una mujer que no es su madre, y yo no me di cuenta. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Eduardo. Era su asistente, probablemente con alguna urgencia de la empresa. Por primera vez en años, Eduardo rechazó la llamada sin siquiera mirarla. Esperanza, dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que no podía identificar, ¿puedo sostener a mi hijo? Con cuidado infinito, Esperanza le entregó a Sebastián. El bebé se acurrucó contra el traje caro de su padre, y Eduardo sintió una conexión que había estado perdiendo en medio de fusiones, adquisiciones y reportes financieros. Patricia, mírame, dijo sin apartar los ojos de su hijo. No estoy decepcionado de ti. Estoy decepcionado de mí mismo. Sus palabras flotaron en el aire tibio de la cocina mientras las luces de la ciudad comenzaban a titilar más intensamente a través de las ventanas, y los 3 adultos se daban cuenta de que esta conversación marcaría un antes y un después en sus vidas. La madrugada encontró a Eduardo despierto en su estudio, mirando por la ventana hacia el Valle de México que se extendía interminablemente bajo las primeras luces del amanecer. En su escritorio, junto a contratos millonarios y reportes financieros, había una foto de Sebastián que Patricia había tomado la semana anterior. En ella, su hijo sonreía con esa sonrisa pura que solo los bebés saben dar. No había dormido en toda la noche, su mente navegando entre recuerdos, culpas y una revelación que había cambiado todo lo que creía saber sobre su familia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Esperanza alimentando a su hijo con una ternura que le había parecido tan natural, tan correcta, que su primera reacción de indignación ahora le parecía absurda. El sonido de pasos descalzos sobre el mármol lo sacó de sus pensamientos. Patricia apareció en la puerta, vestida con una bata de seda, su cabello suelto por primera vez en meses, sin maquillaje, luciendo más vulnerable y hermosa de lo que Eduardo recordaba. ¿No pudiste dormir?, preguntó suavemente, acercándose al escritorio. No. Eduardo se recargó en su silla de cuero. Patricia, tenemos que hablar. Realmente hablar. Ella se sentó en el sofá frente al escritorio, el mismo donde habían celebrado el primer $1.000.000 de ganancia de la empresa, donde habían planeado la compra de la mansión, donde habían soñado con el futuro de sus hijos. Sé lo que vas a decirme, Patricia comenzó, su voz temblorosa. Que despida a Esperanza. Que busquemos una nana profesional. Que consultemos más médicos. Ya he pensado en todo eso, Eduardo. No. La respuesta fue firme y sorprendió a ambos. No voy a decirte eso. Patricia levantó la vista, confundida. Durante toda la noche he estado pensando en algo que Esperanza dijo ayer. Que ella vio a nuestro hijo con hambre y, sin pensarlo 2 veces, decidió ayudar. No pidió dinero extra, no puso condiciones, no nos hizo sentir culpables. Simplemente ayudó. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, observando cómo los primeros trabajadores comenzaban a llegar a las casas vecinas. Yo he construido un imperio, Patricia. Tengo más dinero del que podríamos gastar en 3 vidas. Puedo comprar cualquier cosa, resolver cualquier problema con una llamada telefónica. Pero no pude darle a mi hijo lo que él necesitaba. Y una mujer que gana en un mes lo que yo gasto en una cena, sí pudo. Eduardo, ¿qué estás tratando de decirme? Él se volvió hacia su esposa, y en sus ojos había una determinación que Patricia reconoció de los primeros días de su empresa, cuando Eduardo tenía una visión y nada lo detenía hasta hacerla realidad. Estoy diciendo que Esperanza Morales no es solo nuestra empleada. Es la mujer que ha estado cuidando a nuestro hijo cuando nosotros no pudimos.
Y creo que es hora de que reconozcamos eso de manera apropiada. 2 horas después, Esperanza llegó a trabajar como cada mañana, cargando su bolsa de tela con el uniforme limpio y los zapatos cómodos que usaba para las tareas domésticas. Al entrar por la puerta de servicio, se sorprendió al encontrar a Eduardo y Patricia esperándola en la cocina, ambos vestidos de manera informal, con Sebastián en brazos de su madre. «Buenos días, señores», saludó nerviosamente, notando la atmósfera cargada. «¿Necesitan que prepare el desayuno temprano hoy?» «Esperanza, siéntate, por favor», Eduardo señaló una de las sillas de la mesa del desayuno. «Tenemos que hablar contigo». El corazón de Esperanza se aceleró. Había pasado toda la noche despierta, imaginando que la despedirían, pensando en cómo explicarle a su esposo Miguel que había perdido el trabajo que sostenía a su familia. Su hija Camila apenas tenía 7 meses, y el sueldo de Miguel como mecánico en un taller de la colonia San Rafael no era suficiente para mantenerlos a los 3. «Esperanza», Eduardo comenzó, su voz más suave de lo que ella jamás había escuchado, «quiero disculparme contigo». «¿Disculparse, señor?» «Ayer reaccioné mal. Te encontré cuidando a mi hijo, alimentándolo, dándole el amor que necesitaba, y mi primera reacción fue de sospecha y enojo. Eso estuvo mal». Patricia se acercó y se sentó junto a Esperanza. «Esperanza, durante estos 3 meses, tú has sido más que nuestra empleada. Has sido la madre que yo no pude ser para Sebastián en sus momentos más vulnerables». Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Señora Patricia, yo solo hice lo que cualquier madre habría hecho. No podía ver llorar a un bebé de hambre». «Exactamente», Eduardo se inclinó hacia adelante. «Eso es lo que cualquier madre habría hecho. Y eso es lo que quiero proponerte». Esperanza lo miró sin entender. «Queremos ofrecerte un cambio en tu posición aquí. Ya no serás la empleada doméstica. Serás la nana oficial de Sebastián, con un salario 5 veces mayor al actual, seguro médico para toda tu familia, y la posibilidad de traer a Camila contigo durante el día para que las 2 niñas crezcan juntos». Esperanza sintió que le faltaba el aire. «Pero señor, yo no tengo estudios en puericultura, no tengo certificaciones». «Tienes algo que ningún diploma puede enseñar», Patricia tomó la mano de Esperanza. «Tienes el instinto maternal que salvó a mi hijo cuando yo no pude. Tienes la generosidad de corazón que te hizo pensar en él antes que en ti misma». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde imaginó a los 2 bebés jugando juntos en unos años. «Esperanza, he aprendido que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el amor genuino. Y tú le has dado eso a Sebastián sin esperar nada a cambio. Además», Patricia añadió, «queremos que sepas que nunca más tendrás que ocultarnos nada. Si Sebastián necesita ser alimentado, si necesita cuidados especiales, si tienes alguna preocupación sobre su salud o bienestar, queremos que nos lo digas inmediatamente. Somos un equipo ahora». Esperanza miró a los 2, luego al bebé que dormía tranquilamente en brazos de Patricia, y finalmente a sus propias manos, callosas por años de trabajo doméstico, pero suaves cuando acunaban a los bebés. «¿Y qué va a pensar la gente?», preguntó finalmente. «Los vecinos, sus amigos. Una empleada doméstica convertida en nana principal». Eduardo regresó a la mesa y se sentó frente a ella. «Esperanza, he aprendido algo importante en estas últimas horas. La opinión de la gente que no conoce nuestras circunstancias no vale nada comparada con el bienestar de mi familia. Y tú, quieras o no, ya eres parte de esta familia». Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Esperanza mientras abrazaba la oportunidad que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia, sin saber aún que esta decisión tendría consecuencias que ninguno de los 3 podía imaginar. 6 meses después, la casa de los Mendoza había cambiado de maneras que ninguno de ellos había anticipado. El estudio de Eduardo, que antes solo conocía el sonido de llamadas de negocios y el tecleo constante del computador, ahora resonaba con las risas de 2 bebés que habían aprendido a gatear y a explorar cada rincón seguro de la mansión. Esperanza, vestida ahora con ropa cómoda pero elegante que Patricia había insistido en comprarle, perseguía a Sebastián y a Camila por el jardín trasero,
que había sido transformado en un parque infantil seguro con juegos de madera importada y una alberca pequeña donde los niños chapoteaban bajo la supervisión constante. Camila, no te vayas tan lejos, gritó Esperanza, riendo mientras la pequeña de cabello oscuro y rizado intentaba alcanzar a Sebastián, que gateaba con determinación hacia los rosales. Eduardo observaba la escena desde la terraza, una taza de café en la mano, sonriendo de una manera que Patricia no había visto en años. Su esposo había cambiado. Seguía siendo el empresario exitoso que había construido un imperio, pero ahora llegaba a casa a las 6 de la tarde religiosamente, rechazaba viajes de negocios innecesarios y había instalado una oficina en casa para poder trabajar cerca de su familia cuando fuera necesario. ¿Crees que hicimos lo correcto? Patricia se acercó por detrás, poniendo sus brazos alrededor de la cintura de Eduardo. Mira a nuestro hijo, Eduardo señaló hacia Sebastián, que había aprendido a llamar mamá Patty a Patricia y mamá Espe a Esperanza sin que nadie se lo enseñara. ¿Has visto a un niño más feliz? Era cierto. Sebastián había florecido de maneras que sorprendían a todos. Su pediatra comentaba constantemente sobre su desarrollo excepcional, su socialización temprana con Camila, y sobre todo, su notable seguridad emocional. Los comentarios no han parado, Patricia admitió. Ayer en el club, Sofía Herrera me preguntó si era apropiado que la muchacha del servicio criara a nuestro heredero. Eduardo se tensó ligeramente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que Esperanza ya no era la muchacha del servicio, sino la comadre de nuestro hijo, y que si tenía algún problema con eso, podía hablar conmigo directamente. Eduardo volteó a mirar a su esposa, sorprendido por la firmeza en su voz. Patricia Mendoza defendiendo decisiones controversiales. No te reconozco. Tú me enseñaste que a veces las mejores decisiones son las que otros no entienden, Patricia sonrió. Además, mira los resultados. En el jardín, Miguel Morales llegaba del trabajo, ahora vestido con un uniforme limpio de supervisor del taller mecánico donde trabajaba. Eduardo había hecho algunas llamadas, había hablado con algunos contactos y había conseguido que Miguel fuera promovido a un puesto con mejor salario y mejores horarios, lo que le permitía llegar a casa temprano para cenar con su familia extendida. Papá. Camila gateó rápidamente hacia Miguel, quien la levantó en brazos mientras Sebastián también se acercaba, esperando su turno para ser cargado por el hombre que había comenzado a verlo como un segundo padre. ¿Cómo estuvo el día, mi amor? Miguel besó a Esperanza, una escena que ya se había vuelto natural en la rutina diaria de la casa. Sebastián aprendió una palabra nueva, Esperanza sonrió. Das, familia, punto. Eduardo sintió algo moverse en su pecho. Esa palabra, familia, había adquirido un significado completamente diferente en los últimos meses. Ya no era solo él, Patricia y Sebastián. Ahora incluía a Esperanza, Miguel y Camila. Incluía las cenas donde Miguel hablaba de mecánica mientras Eduardo discutía estrategias de negocios, donde Esperanza y Patricia planeaban actividades para los niños, donde las risas se mezclaban con conversaciones sobre el futuro. Eduardo, Patricia lo sacó de sus pensamientos, hay algo que he estado pensando. ¿Qué cosa? He estado investigando sobre adopción. Legal, oficial. Eduardo la miró, confundido. Patricia, Camila tiene padres. Miguel y Esperanza. No me refiero a adoptar a Camila, Patricia lo interrumpió suavemente. Me refiero a que Esperanza adopte oficialmente a Sebastián también. Como comadre legal. El silencio que siguió fue interrumpido por las risas de los niños y la conversación animada entre Miguel y Esperanza. ¿Hablas en serio? Completamente. Sebastián ya la llama mamá. Ella ha estado cuidándolo desde que nació, alimentándolo, consolándolo cuando tiene pesadillas, enseñándole sus primeras palabras. Legalmente, ella no tiene ningún derecho sobre él, pero emocionalmente. Emocionalmente, ella es su madre tanto como tú, Eduardo completó la frase. Exactamente. Y si algo nos pasara, quiero que Sebastián se quede con alguien que lo ame incondicionalmente, no con algún pariente lejano que apenas conoce. Eduardo miró hacia el jardín,
donde Esperanza había tomado a Sebastián en brazos y le cantaba suavemente una canción de cuna tradicional mexicana que él mismo no conocía. El niño la miraba con esos ojos llenos de amor puro que reservaba para las personas más importantes de su mundo. ¿Has hablado con Esperanza sobre esto? No quería hacerlo sin consultarte primero. Es una decisión enorme. Eduardo caminó hacia la barandilla de la terraza, apoyando sus manos sobre el metal frío. 6 meses atrás, si alguien le hubiera dicho que estaría considerando que su empleada doméstica adoptara legalmente a su hijo, habría pensado que esa persona había perdido la razón. Ahora, la idea le parecía no solo lógica, sino necesaria. Llama a los abogados, dijo finalmente. Investiga qué se necesita para hacer una adopción compartida. ¿Y Patricia? Sí. También quiero establecer un fondo educativo para Camila. Si va a crecer como hermana de Sebastián, merece las mismas oportunidades. Patricia sonrió y lo besó suavemente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Eduardo Mendoza? ¿Qué? Que cuando decides hacer algo, lo haces sin medias tintas. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos y Miguel y Esperanza se hubieran retirado al departamento que Eduardo había construido especialmente para ellos en la propiedad, Eduardo se quedó un momento más en el cuarto de Sebastián, observando a su hijo dormir. En la cuna de al lado, Camila también dormía profundamente, su pequeña mano extendida hacia Sebastián como si, incluso en sueños, quisiera asegurarse de que su hermano adoptivo estuviera cerca. Eduardo pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, obsesionado con el éxito, preocupado por las apariencias, convencido de que el dinero podía resolver cualquier problema. Ese hombre había reaccionado con shock y enojo al ver a su empleada alimentando a su hijo. El hombre que era ahora entendía que había presenciado el acto más puro de amor maternal y que su reacción casi le había costado la oportunidad de tener una familia verdaderamente completa. Mientras salía del cuarto, Eduardo escuchó el sonido suave de una conversación en la terraza. Era Esperanza y Patricia, planeando las actividades del día siguiente, riéndose suavemente para no despertar a los niños. Sus voces se mezclaban en la noche tibia de la Ciudad de México, creando una sinfonía de maternidad compartida que había transformado una casa grande en un verdadero hogar. Al cerrar la puerta, Eduardo supo que esa conversación de 6 meses atrás en la cocina no solo había cambiado la relación entre patrón y empleada. Había cambiado la definición misma de lo que significaba ser una familia y había demostrado que a veces, las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de situaciones que al principio nos parecen problemáticas. En el silencio de la noche, mientras la ciudad continuaba su ritmo constante alrededor de ellos, la familia Mendoza Morales descansaba tranquila, sabiendo que habían construido algo que ningún dinero podría comprar. Un hogar donde el amor no conocía fronteras sociales, donde la maternidad se definía por acciones y no por biología, y donde un millonario había aprendido que la verdadera riqueza se mide en abrazos, risas y segundas oportunidades.